¿Podemos poner en relación al espiritismo y a la economía? Bueno, pues en mi opinión sí es posible y lo explico. Aún hoy hay mucha gente que considera el espiritismo como un pasatiempo en el que unos excéntricos intentan comunicarse con el más allá, y me temo que el cine y las series de televisión ayudan mucho a dar esa imagen. Y sin embargo, esa idea es muy reduccionista, ya que el espiritismo es mucho más que una comunicación entre encarnados y desencarnados. El espiritismo, como la mayor parte de vosotros sabéis, es todo un sistema filosófico, científico y moral que, despertado en el siglo XIX, fue codificado por el pedagogo francés Allan Kardec en 5 libros fundamentales y ha llegado hasta nuestros días gracias a muchas personas serias, algunos profesionales de reconocido prestigio que discretamente lo practican, no para conocer el futuro, sino para el progreso moral propio y de la humanidad. Es en este sentido el triple aspecto filosófico, científico y moral del espiritismo que ofrece al hombre y a la mujer de hoy día consejos e indicaciones para aplicar a su vida cotidiana y que puede inspirar ese cambio discreto pero eficaz que está pidiendo nuestro mundo. Cambio que, entre otras manifestaciones, se debe aplicar a la estructura de la economía. Pues bien, en el libro de los espíritus, sin ir más lejos, podemos encontrar muchas referencias a la economía. Dejando aparte las iniciales aclaraciones que hay en la introducción sobre la diferencia entre la materia y el espíritu, y que ya de por sí podrían inspirar perfectamente una charla sobre economía, encontramos alusiones al tema económico, sobre todo en el libro tercero, que recoge las leyes morales. En concreto, el capítulo tercero habla de la ley del trabajo. El cuarto, la reproducción, especialmente en el apartado 1, la población del globo. El quinto, ley de destrucción, especialmente en los apartados 2, medios de conservación, 3, goces de bienes terrenales, y 4, lo necesario y lo superfluo. El séptimo nos habla de la ley de sociedad, el octavo del progreso, el noveno la ley de igualdad, deteniéndonos especialmente en los apartados 3, desigualdades sociales, 4, desigualdades de la riqueza, 5, pruebas de riqueza y de la miseria. Y el capítulo 11, décimo primero, que en su apartado 2 pues nos habla del derecho de propiedad. Me pregunto por qué no se estudia el libro de los espíritus en las facultades de economía de las universidades. Por supuesto que en algunas de las llamadas obras complementarias de la doctrina espírita se desarrollan mucho más los temas de economía, como podemos encontrar en el libro Actualidad del Pensamiento Espírita, atribuido al espíritu Viana de Carvalho, psicografiado por Divaldo Pereira Franco, o al libro Opinión Espírita del espíritu Emmanuel, psicografiado por Chico Xavier. Bueno, pero en la conferencia de hoy yo no me voy a basar en las obras complementarias, sino que me voy a centrar en el libro de Espíritus para entresacar algunas enseñanzas que bien nos pueden servir para mejorar este planeta. Enseñanzas del espiritismo que pueden inspirar un progreso de la economía. Vamos primero, sin embargo, a ver cuál es el origen del término economía. Y es que etimológicamente, fuera de algunas alusiones por parte de Platón y Jenofontes, el primer filósofo que hizo referencia a la economía fue Aristóteles, que falleció en el 323 a.C., quien en realidad no habla de economía, sino de lo económico, que viene del griego oekonomike, que significa casa, y nemein significa distribuir o administrar, es decir, la administración de la casa. Eso es lo que es lo económico para Aristóteles. Pero fijaos, no andaba muy desencaminado Aristóteles, porque nosotros incluso hoy día podemos entender la economía de un país pensando en cómo hacemos la administración de nuestra casa. Sabemos que hay unos ingresos y unos gastos. Si los ingresos superan los gastos, tenemos superávit, tenemos ahorro, que lo podemos invertir o obtener una rentabilidad. Ahora bien, si los gastos superan a los ingresos, tenemos un déficit, tenemos problemas y tendremos que tirar del ahorro de años anteriores o tendremos que pedir un crédito al banco. Queremos hacer una inversión especial. Por ejemplo, el Estado tiene que invertir en carreteras. Nosotros queremos comprar una casa. ¿Qué hacemos? Acudimos al banco y pedimos un préstamo hipotecario, que según le demos más o menos confianza al banco, nos pondrá unas condiciones mejores o peores. Eso es la prima de riesgo. Entonces, podemos comprender la economía del país sencillamente pensando cómo hacemos la distribución de nuestra casa. Acordaos que para los griegos había 2 polos importantes de su vida, la casa y la polis, la ciudad. Pues es ahí, en ese entorno, donde nos movemos definiendo lo que es lo económico. El diccionario de la Real Academia Española, que tiene varias acepciones, me voy a quedar con la tercera, que os la he puesto en negrita. La economía es la ciencia que estudia los métodos más eficaces para satisfacer las necesidades humanas materiales mediante el empleo de bienes escasos. Y subrayo, necesidades humanas materiales.
Por eso, el filósofo español Rafael Alvira, en su artículo titulado Economía y Filosofía, afirma que a diferencia de otras ciencias como la física, la biología, la química, etc., la economía responde a una condición y exigencia antropológica de la persona. Es decir, está íntimamente unida al ser y al actuar humano. Lo económico, y lo subrayo, se trata de unas de las reacciones del espíritu humano frente a las limitaciones que impone su encarnación en la materia. Nosotros, que somos espíritus, encarnamos en la materia para nuestro progreso y derivado de esa encarnación en la materia estamos sujetos a unas limitaciones materiales. Eso es algo económico. Entonces, esta reflexión del filósofo Rafael Alvira está plenamente de acuerdo con la doctrina espírita. Sabemos que ontológicamente, lo que os acabo de decir, somos espíritus encarnados y que derivado de esa encarnación pues tenemos una serie de necesidades. En primer lugar, necesitamos comida, ropa, necesitamos bienes de aseo, ocio, tecnología, una necesidad de viajar, de transporte, de formación, es decir, necesitamos bienes. Y ahora bien, estos bienes son limitados porque nuestro mundo es limitado, con lo cual de alguna forma tenemos que elegir y tenemos que pensar qué vamos a elegir y además elegir bien. Por eso, Kardec preguntaría a los espíritus si el espíritu es independiente de la materia o no es más que una propiedad de ella, a lo que le responden que son distintos, no hay que separar espíritu de materia, pero sin embargo se necesita la unión de ambos para transmitirle inteligencia a la materia. Podemos hablar entonces de una condición económica básica del hombre y de la mujer, a nivel antropológico. El hombre es un animal económico y por dos razones, como decía Aristóteles en su Ética a Eudemo. Por una parte, como estamos viendo, es un ser necesitado y en segundo lugar tiene que elegir qué bienes va a utilizar para su felicidad. Y además debe elegir, buscando siempre elegir lo mejor, porque tenemos que intentar, gracias a nuestro libre albedrío, elegir lo mejor. Así las cosas, ¿es necesario hablar de economía a la luz del espiritismo? ¿Puede el espiritismo aportar algo a la ciencia económica que no hayan aportado ya filósofos, pensadores y economistas? Pues en mi opinión no solo es conveniente, sino además necesario, porque la economía es una realidad humana que merece una aproximación filosófica, pero no de cualquier filosofía, sino de una filosofía que tenga en cuenta la realidad transpersonal del ser humano, del individuo. En este sentido, el espiritismo me parece que se posiciona en un lugar privilegiado, porque no cae ni en los dogmas de las religiones ni en los dogmas de las ciencias positivas. Le permite precisamente una libertad para moverse de un sitio a otro dando respuestas. ¿Y en qué línea podría la doctrina espírita ayudar al progreso humano reconduciendo la economía? Bueno, pues desde mi punto de vista, el espiritismo podría ayudar a situar al ser humano, a la persona, como el centro de la economía. Fijaos, el ser humano, no los mercados, no la prima de riesgo o no un determinado nivel de déficit público. En este sentido yo creo que el espiritismo es muy personalista. Habla de poner a la persona, en este caso, en el centro de esta materia de estudio que es la economía. Poner a la persona en el centro de la economía. Allan Kardec preguntaría a los espíritus de qué modo el espiritismo puede contribuir al progreso. Y estos le responderían: al destruir el materialismo, que es una de las plagas de la sociedad, el espiritismo hace que los hombres comprendan dónde resida su verdadero interés. Pero cuidado, no nos engañemos pensando que el recurso a ciertas políticas económicas o sociales que predican la igualdad, pero que en el fondo se basan en un frío materialismo, van a dar las soluciones a los problemas económicos. Por supuesto que en un centro espírita no vamos a hablar de política, ni yo voy a hablar de política, pero lo que sí quiero transmitir es que hay dos posiciones extremas que son plenamente materialistas y que no son las líneas más adecuadas para el desarrollo del ser humano. Por una parte, el marxismo, porque se basa en el materialismo dialéctico, y por otro lado, el capitalismo salvaje, porque se basa en un materialismo práctico. Entonces, por supuesto que entre dos polos hay una infinidad de términos donde tenemos que buscar nuestro camino, pero lo que nos están transmitiendo es que estos extremos, en su punto más extremo, quizá no sean los más adecuados para nuestro progreso, precisamente por basarse en el materialismo. Entonces, nos recuerdan en parte los espíritus que este materialismo, bien sea desde un corte capitalista o un corte marxista, es una de las plagas de la sociedad, porque el materialismo es una de las plagas. No en vano, Kardec preguntaría si la igualdad absoluta será posible alguna vez. ¿Seremos todos iguales? A veces nos lo podemos preguntar.
Pues aquí nos echan un jarro de agua fría, los espíritus, y nos dice, no, no es posible. Precisamente derivado de la diversidad de facultades y caracteres que hace que se oponga a ella. Además, yo creo que es bueno que en parte no seamos iguales, porque eso nos hace muy humildes. Por el roce de unos con otros, de otros puntos de vista, escuchar otras opiniones, otras personalidades, hace que nosotros nos bajemos de nuestro pedestal y digamos, oye, es que yo no vivo en una burbuja, yo tengo que levantarme contigo, aguantar tus manías y tal, porque yo así me voy puliendo. Entonces, creo que es muy bueno que no exista esa igualdad absoluta. Lo que sucede es que el codificador, Kardec, insiste, no obstante, hay hombres que creen en esa igualdad y piensan que en esa igualdad se encuentra el remedio para combatir los males de la sociedad. ¿Qué pensáis al respecto? Preguntan de unidad a los espíritus. Y estos le responden, combatid el egoísmo, que es vuestra plaga social, y no vayáis en busca de quimeras. Esto yo ahora no quisiese desarrollarlo más porque creo que esto son frases para que cada uno en nuestra casa solitos le demos vueltas al coco, porque nos darían una forma de entender muchas veces la actualidad y comprenderla e incluso nosotros amoldarnos a esa forma de funcionar que puede ser muy interesante. Por eso yo lo he leído textualmente tal cual viene el libro de los espíritus y ahí lo dejo.